Y gracias, la virome que yo vi acá, exacto. temprano un sábado, sé que es difícil, pero estamos dos invitados especiales, Gabriel Merino y Paula Tlaxco. Este es otro desayuno del llamamiento argentino judío que estamos haciendo una vez por mes. Y quiero también agradecer a la Dignidad, al Bar La Dignidad, a Basilio, que nos presta este lugar para venir las mañanas que decidimos hacer un desayuno. Acá hay libros de Gabriel, yo me olvidé de traer, que están muy buenos y a precio de compañero, 24.000 pesos. Así que les aviso, están acá. Yo lo saco más barato de la editorial, me los da un poco más barato. ¿Cómo te cobran la editorial? Te pregunto porque yo estoy escribiendo crónicas de vida, voy a terminar a fin de año y voy a tener que editar. Ahora voy No, a en su presentar... momento me dieron la primera edición el 10% de los libros gratis y después ya en las reimpresiones los tengo que pagar. Va a hablar cada uno de los invitados 10-15 minutos, después les vamos a dar la palabra. Y me hacen un Ustedes van a descuento. levantar la Ellos lo venden un mano, poco más caro. la compañera Eugenia va a ir anotando y las preguntas o comentarios que no sean más de 2 minutos, porque somos un montón. Vida. Una cosa, yo pido que silencien los celulares. Bueno, ¿pueden compartir fotos? Sí. Paula Tlaxco. Lo tengo que repetir varias veces para que me quede bien. Algunos apellidos me cuestan, ¿no? Voy a reconocer la verdad. Es socióloga y doctora en historia, profesora de UNPAS y UNDAP. Es la coordinadora del capítulo Argentina de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, REDH. Conduce el programa Diálogo Internacional en la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Lo repito, ¿lo escucharon bien? Bien. Gabriel. Parece. Doctor en Ciencias Sociales, investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige el proyecto de investigación y desarrollo Transición Histórica Espacial del Sistema Mundial y América Latina, y docente de posgrado en distintas universidades y casas de estudio de la Argentina y del exterior. Coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales IRI y co-coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, China y el Mapa del Poder Mundial. Entre sus últimos trabajos publicados se encuentran los libros China en el Desorden Mundial y Nuestra América, Estados Unidos y China. Presentados los dos, no sé quién quiere empezar. Yo empiezo. No, primero, perdón, va a presentar María Rosa Llamamiento, disculpen. Por favor. Buen día, mi nombre es María Rosa Olano y voy a leer unas líneas que presentan al llamamiento. El llamamiento argentino judío recoge el legado de la tradición y la cultura de los argentinos judíos desde una perspectiva humanista y que en nuestro país se tradujo desde la llegada de los primeros inmigrantes en la participación activa de estos en las luchas populares y democráticas, en la creación de cooperativas y sindicatos, en la vida académica y cultural nacional. Apoyamos la autodeterminación, la convivencia pacífica y la vía negociada de los conflictos entre los pueblos. Por esto sostenemos para el conflicto entre Israel y Palestina el fin de la ocupación y la solución de dos pueblos, dos estados. Actuamos en contra del prejuicio, la discriminación y todas las formas de intolerancia como, entre otras, la judofobia y la islamofobia, la de género y cualquier tipo de política segregacionista. Brigamos por un judaísmo plural,
que dé cabida a todas las expresiones que se sientan identificadas con la tradición y la cultura judía. Por eso no aceptamos que haya una representación única de la colectividad y nos expresamos con voz propia. Somos argentinos y aportamos a la argentinidad desde nuestra singularidad humanística y judía. Nos identificamos con las tradiciones nacionales, populares y democráticas. Nos sumamos a todas las reivindicaciones que aporten a la vigencia de los derechos humanos, a la consolidación de la democracia y la transformación social. Disculpen mi afonía. Bueno. Perdón, una sugerencia. ¿Podrías parar para hablarnos? Sí, puedo. Podemos. Ahí está. Sí, dale. Ahí. Así. Ahí estamos. Bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Primero, un honor para mí estar acá en este desayuno del llamamiento judío argentino. Bueno, realmente es un placer estar y poder ver cómo se enriquece este espacio de recuperación del humanismo que no perdimos, así que acá estamos. Bueno, vamos a empezar con una charla con Gabriel y con las compañeras. Dijimos de hacer una introducción breve. Les pido que lo breve me obliguen a respetarlo, porque a veces decimos eso y después nos enganchamos hablando y lo breve se hace largo, así que avísame, por favor, a los 10, 15 minutos avísame. Dale, perfecto. Pero bueno, hacer una introducción breve, ofreciendo algunas ideas para compartir y después abrir y bueno, escuchar opiniones, preguntas. Realmente nos interesa más eso, pero bueno, para romper el hielo, comenzar a hacer compartir algunas ideas. Yo me olvidé los libros, así que la próxima los traigo. No importa. Mejor hacia el próximo. Claro, ahí está. Bueno, a ver, bueno, tanto Gabriel como yo nos especializamos, tenemos una mirada que trata de indagar desde las relaciones de fuerza internacionales, analizando lo que pasa regionalmente en nuestra América Latina, bueno, desde esa mirada geopolítica internacional. Aparte, así nos fuimos formados, así nos enseñó Gramsci, ¿no? Que el primer momento, el más importante para Perón también lo decía, ¿no? Lo primero, la política internacional, que más sobre todo en un país como el nuestro, que todavía no sale, como América Latina, que todavía está en su proceso de descolonización, todavía estamos metidas y metidos en ese gran proceso de descolonización, que no acaba, esas venas abiertas de América Latina que siguen abiertas, todavía no logramos contener esa sangre que nos succionan desde afuera, desde el capital transnacional occidental. Y bueno, entonces en esa mirada compartir algunas ideas poniendo el foco en América Latina, que a veces no es tan fácil porque muchas veces quedamos tomadas por nuestra propia realidad local, por lo que nos atraviesa en Argentina, que es muy fuerte. Estamos gobernados por un monigote fascistoide que es directamente, ¿no? Sus hilos son manejados en forma directa desde Washington como pocas veces en nuestra historia. Y bueno, es difícil a veces salirnos de esa realidad, alejar la mirada, alejar el foco y bueno, y ver la realidad general de nuestra región. Y la realidad general de nuestra región, y también ya por ahí forma parte de casi un folclore decirlo, pero hay que repetirlo, o por ahí no todas ni todos están siguiendo tan puntillosamente por ahí como la cuestión, pero solemos decir que el imperialismo estadounidense como centro de gravedad del capitalismo en su fase imperialista y ahora más recalcitrante y agudizada en todas sus consecuencias, sobre todo negativas por esta cuarta revolución industrial que vivimos, al estar en declive ese centro imperialista como centro de gravedad. Después hay otra discusión si es el capitalismo el que está en descomposición en su conjunto o solamente su centro de gravedad, como pasó en otros momentos históricos.
que fue cambiando el centro de gravedad, pero el capitalismo continuó. Yo creo que las dos cosas, está en declive su centro imperialista, pero también está en descomposición el capitalismo. Eso no significa que mañana se cae, ni pasado, ni dentro de 100 años, ni que se va a caer solo. Está, ¿no?, retomando esas viejas discusiones. Hay que, no, para nada, hay que luchar, organizarse, y también todo puede ser peor. Entonces, no, digo, y todo puede ser mejor, ¿no? Confiemos en la humanidad y en nuestras fuerzas. Un tecito, pero en un rato, porque ahora... Gracias. Entonces, me perdí. Bueno, decía, bueno, en nuestra América, no importa, lo que estaba diciendo me perdí, retomamos por otro lado. Ah, claro, que se pone más, lo que digo que es como ya muchas y muchas repetimos y decimos, y es real, es que en ese declive, ese centro de gravedad que está en relativo declive, se pone más salvaje, más violento, con lo que siempre consideró su patio trasero, ¿no? América Latina, y bueno, y estamos viviendo las consecuencias de esa violencia inusitada, de este imperialismo occidental, que, bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Digo, tampoco, a veces nos dejamos tomar por la gravedad del momento, que no es poca, y decimos nunca, empezamos a hablar, a decir esas palabras que en historia siempre relativizamos porque no existen, decir siempre, nunca, no, siempre todo tiene que estar situado, contextualizado históricamente. Por eso, realmente no es cierto que estamos peor que nunca o que nunca, no, hubo momentos acá en Argentina, lo sabemos, muchísimo más bravos incluso, ¿no? 30.000 compañeros y compañeras, las doctrinas de la seguridad nacional, las dictaduras, etcétera, para no irnos más atrás. Entonces, no es que estamos en un momento peor, irresoluble, estamos en un momento álgido, difícil, problemático, en el que volvemos a sentir una vez más esa violencia imperialista, capitalista, que además, cuando el capitalismo está en crisis, adopta su forma fascista. Entonces, tampoco es nuevo eso, que también cambia, no es siempre el mismo fascismo, no podría ser. Va cambiando, ¿no? Es el fascismo del siglo XXI, y lo tenemos a Rocco Carbone, que explica muy bien el asunto. Y bueno, y lo que tenemos entonces eso es en términos generales. En un capitalismo, seguramente Gaby va a hablar más de eso, como lo dicen sus maravillosos libros, en esta dinámica que tiene como central la disputa de este centro de gravedad de Estados Unidos como centro imperialista en disputa con Eurasia, eso que ya había vislumbrado Brzezinski, lo estoy diciendo mal el nombre ni el apellido, hace ya unos cuantos años en el gran tablero de ajedrez, que ya veía que Eurasia iba a ser el nuevo centro motor económico y geopolítico mundial, y se les adelantó, y es lo que estamos viendo, y en esa disputa necesitan afincarse en nuestra América, nuestros recursos, como lo llaman, suministros críticos, en esa disputa global por la conducción del desarrollo de las fuerzas productivas, que en este momento de cuarta revolución industrial se aceleran las tendencias. Bueno, entonces tenemos, qué sé yo, este documento, y esto lo iba a decir al final, pero no importa, lo igual. Este documento nefasto que todavía no llegué a leer, lo empecé a leer, pero esta semana ese nuevo de los tantos documentos que sacan en Estados Unidos, el Pentágono, Marco Rubio, este personaje que es nefasto, que realmente es una voz más clara del Deep State, ¿no? Del Estado profundo, que sacó un documento que se llama Cuba, capital del comunismo mundial del siglo XXI, algo así. Mamotreto de 100 páginas, no importa, yo les digo, lo empecé a leer rápido, no tuve tiempo de seguir leyendo en profundidad, es más de lo mismo, pero llama la atención, imagínense Cuba, ¿no? Que ya fue declarada una amenaza inusual extraordinaria, igual que Venezuela. Cuba, una amenaza a una potencia militar como Estados Unidos. ¿Cuándo puede ser Cuba una amenaza para nadie? Al contrario, ¿no? Ya sabemos que es todo lo contrario una amenaza, desparrama solidaridad. Pero, ¿por qué ese énfasis, ¿no? Y el comunismo. Entonces decimos, bueno, ojalá Cuba tuviera esa capacidad y ese poder de sembrar ideas comunistas y revolucionarias y estar organizando la rebeldía en todos nuestros pueblos. Ojalá, es lo que dicen, pero no es así. Ojalá fuera así, pero realmente no es así. Pero bueno, es un tiro por elevación contra China, porque su disputa geopolítica es contra China y realmente quien gobierna China es el Partido Comunista. Entonces, claro, no le pueden pegar directamente a China porque es un enemigo sí realmente poderoso.
¿no? Para Estados Unidos. Pero bueno, hay que entender entonces lo que pasa en nuestra región, en esa clave geopolítica mundial. Ahora, yendo a la región, también, claramente, a ver, porque solemos hablar de la derechización. Yo vengo a cuestionar eso, ¿no? La derechización de la política, de los escenarios políticos, geopolíticos en América Latina, en el mundo. Yo vengo a cuestionar eso, porque sin duda que la derecha creció, es apabullante, se ha relegitimado a través de diversos mecanismos, tiene un modo audaz de abordar el espacio público que nos deja a veces, ¿no? Nos apabulla, vuelvo a usar esa palabra, pero forma parte de esa reacción contrarrevolucionaria a lo que en América Latina tuvimos y seguimos peleando por tener, que lo denominamos en rasgos generales, que es ese libro que por ahí tenemos con Atilio, que me olvidé de traer, es el ciclo progresista que vivimos en América Latina en el siglo XXI, en el que tuvimos experiencias políticas sincrónicas muy fuertes de construcción de grados de soberanía muy importantes y de unidad latinoamericana. Y que se desarrolló en todos los casos gracias a la lucha de los pueblos, no vino por arte de magia, ni fue una cosa institucional, ni una elección ganada, no. Es producto de la lucha de clases, de la lucha de los distintos sujetos histórico-políticos que caracterizan cada uno de nuestros territorios, que tienen mucho en común y que pudimos aprovechar esa crisis de representación de la partidocracia neoliberal que en la década de los 90 nos hundió en la miseria, en el desamparo, en el abandono, y aprovechando esa crisis, bueno, pudimos colar, como decía Chávez, por la ventana estratégica electoral que se abrió y obtuvimos triunfos políticos electorales, que también fueron triunfos políticos, y tuvimos esa sincronicidad que tampoco abordó toda nuestra América. Por ejemplo, en ese primer momento del ciclo progresista, ni México ni Colombia tuvieron gobiernos que pudieran empezar al contrario, ¿no? Súper de derecha, fascistas y demás, entre otros casos. Pero hubo una sincronicidad con esa locomotora que fue Chávez y Venezuela en el año 90, a partir del año 99, que además nos mostró que seguía valiendo la pena disputar por el poder, que además de las construcciones legítimas, barriales, por abajo que veníamos haciendo y luchando, también podíamos volver a disputar el poder, esta vez por esa ventana estratégica electoral que se abría. Y así fue, ¿no?, que tuvimos ese ciclo progresista, que lo llamamos progresista porque no fue un ciclo revolucionario, por ahí, porque lo que caracterizó fueron horizontes en la dialéctica revolución, reforma y revolución, que forman parte de un mismo movimiento. Bueno, por ahí predominó la dinámica reformista más que la revolucionaria, pero hubo muchas reformas revolucionarias, sobre todo en el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, y después, como decíamos en otro libro que tenemos por ahí, un segundo anillo progresista que acompañó y generó esa tónica progresista en nuestra región, esa unidad que se expresó en la UNASUR, en la CELAC, en el ALBA, en el Petrocaribe, etc. Entonces, ese ciclo después entró en repliegue porque obviamente se puso en marcha toda la ofensiva imperialista, desplegando toda su artillería de las nuevas formas de la guerra insurgente, pegándonos por cualquier lado, por todos los lados posibles. Tuvo un reflujo entre el año 2015 y 2019, y ahí decimos, pues no me quiero ir más atrás, pues se lo paso rápido, y ahí decíamos con Atilia en ese libro que hubo un resurgimiento del ciclo progresista para el año 2019, más o menos por ahí. ¿Por qué? No solamente, y acá insistimos, no teniendo una mirada institucional, mirando solamente los gobiernos, que también es importante, muy importante, sino por la lucha. En el octubre de 2019 tenemos el llamado octubre, a partir, de octubre de 2019, los llamados octubres calientes, no sé si se acuerdan, el Chile despertó, se profundizó una ola de luchas populares muy importantes, muchas con elementos insurreccionales en nuestra América, como en Chile, durante meses, por fuera de los canales institucionales, confrontando contra las fuerzas policiales, poniendo el cuerpo, ¿no?, con una gran disposición al combate de masas. Bueno, por eso con elementos insurreccionales espontáneos, porque no había una conducción clara de tomar el Palacio de Gobierno, para nada, pero sí protestas, rebeliones, mejor dicho, populares con tintes insurreccionales. Se dio en Haití, se dio en Ecuador,
en Colombia, se volvió a repetir en Ecuador en el 2022, hace poco también en el 2025. En Colombia hubo otra también, un momento insurreccional, allá lo llaman paro, ¿no? El paro nacional en Colombia, muy fuerte, muy importante, con grados de represión en todos estos casos inusitados, con un montón de muertos y muertas, y sin embargo el pueblo manteniendo por meses su lucha en las calles, ¿no? En el caso de Colombia en el 2019 y se retoma con mucha fuerza en abril de 2021. Y toda esa lucha abrió marcos de posibilidad a nuevos triunfos electorales. Y ahí tenemos con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador a fines del 2018, o sea que empezando ya el 2019, se asienta lo que llamamos este segundo turno del ciclo progresista. Tenemos, y bueno, que se va reflejando en triunfos electorales también. En Argentina, lo que significó la derrota del macrismo, que nos despertó todas esas expectativas, que bueno, después, en fin. Pero también Boric, en Chile, lo mismo que Alberto, también después nos frustró muchísimo y le abrieron la alfombra al regreso 2.0 de las derechas fortalecidas. Pero en Colombia, que nunca había atravesado por Colombia, un caso para charlar aparte porque es tremendo, y ahora otro momento tremendo en Colombia, si quieren después lo charlamos. Pero bueno, en Colombia la victoria del pacto histórico con Petro, bueno, y así en un montón de Xiomara Castro volviendo con Libre en Honduras al poder después de un golpe de Estado continuado por 12 años, y la tenaz resistencia, Lula en Brasil, importantísimo, y la tenaz resistencia que nunca cedió ni en los años de repliegue de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ahí está el centro, ¿no? Que hoy lo vemos claramente, que es donde apunta centralmente el imperialismo, ya pasando a la fase de militar, ¿no? Con los ataques de Venezuela a Venezuela en el 3 de enero de este año. Entonces, en realidad lo que decimos es que no hay una derechización, y en todos los casos en donde regresó la derecha a gobernar, fíjense que vemos los últimos casos, ¿no? En Colombia ahora está por lamentablemente asumir un facho, pero de la peor calaña. En Perú, la hija del dictador Fujimori, lo mismo, pero por nombrar estos dos casos, pero ahí atrás también, ganaron por menos del 1% en segunda vuelta, con la injerencia, la ayuda de toda la aparatología de la derecha articulada internacionalmente, ¿no? Con la injerencia directa de Estados Unidos, de Trump, y con la realización concreta de fraudes que también quisieron hacer en Venezuela en 24 y que el poder político en manos del pueblo no lo permitió, y que la progresía se sumó a el coro de exigencias inusitadas que no le piden a ningún otro país, y se sumaron al coro a la operación de los enemigos de la revolución bolivariana. Entonces, lo que quiero decir es que en muchos casos, esto de que una pulseada electoral se gane por menos del 1% y con fraude por parte de las derechas, indica que el campo popular no estamos tan desarmados. O sea, obviamente que ahora se vienen momentos dramáticos en Perú, en Colombia, porque ya gobernando la derecha se va a correr, por supuesto que se corre todo a la derecha y se derechiza la política, porque nos pone al pueblo a la defensiva de tener que, valga la redundancia, defender cada una de las conquistas que trabajosamente pudieron hacer en estos escasos años de gobierno de Petro, por ejemplo. Pero para mí no se puede hablar de derechización. Hay una polarización asimétrica en la cual la derecha obviamente se radicaliza mucho, mucho más, o se radicaliza, que el otro polo, el campo popular nacional y latinoamericano. Entonces, yo creo que la realidad política actual responde más a eso que hablar de una derechización a secas. Y bueno, y por otro lado, por ahí para ir terminando, ¿no? ¿Estamos más o menos en tiempo? Estamos en tiempo, sí, que te quedan unos minutitos. Bueno, para terminar. Un montón de tiempo. Después la seguimos. No, sí, claro, pero para abrir de cuestión. Claro, sí, es que lo que queremos. Bueno, esto, ¿no? Que decimos que ahí estamos por sacar un libro también donde escribe Gabriel, otros compañeros, Jorge Eldon, que le agradezco que nos invitó por intermedio de él, estamos acá, Jorgito, no está, pero le mandamos igual un besito. Rocco, también varios compañeros y compañeras más. Justamente el libro tiene por título América Latina en su punto de inflexión.
no porque sea el primero ni el último, no tuvimos en su punto de inflexión. Lo va a publicar el Instituto Nacional de Formación Política de México, de Morena. No porque sea el primero ni el último de los puntos de inflexión que vamos a vivir en nuestra América, porque bueno, es la lucha de clases, pero realmente sí pensamos que estamos en un punto de inflexión, porque esta polarización asimétrica, y bueno, se va a ir inextricablemente para un lado o para el otro, sí, inexorablemente, muy bien, esa es la palabra. La otra fue cualquier cosa. Es la mañana, es el sábado de la mañana. No. Digo, el hecho de poner a Cuba, Venezuela, y ahora pronto se la van a agarrar con Nicaragua, que trata de protegerse cerrándose, y lo hace bastante bien, a la Corea del Norte, ¿no? Tratando de así ponerse su coraza. Igual los van a molestar lo mismo y enseguida se les van a venir encima. Porque es eso que Trump, en el primer Trump, llamó la troika del mal, ¿no? Que para nosotros es la troika revolucionaria. Bueno, el eje del mal lo llaman, nosotros el eje del bien en todo caso. Siempre con sus clasificaciones tan elementales, ¿no? Porque así lo llaman, la influencia maligna. Usan esas palabras así, de China, de Cuba. Sí, voy terminando. Bueno, nada, para dejar eso, sí, creo que el 3 de enero fue un punto de inflexión, por ponerle fecha al bombardeo por primera vez en el siglo XX, una capital de Sudamérica, no solamente a la capital, porque fueron bombardeadas varios estados, pero bueno, sobre todo la capital. Y bueno, lo que nos genera y ahora apuntando todos los cañones contra Cuba, que a propósito, estoy yendo en unos días para allá, para los 100 años de Fidel. Bueno, no, dejo abierto eso, quería hablar un poco más, pero se acabó el tiempo, si les interesa pueden preguntar y compartimos sobre Venezuela, porque está pasando una situación realmente terrible, pero está el gobierno chavista y el pueblo organizado chavista gobernando y organizando su país, su territorio. Entonces también, y con esto en serio dejo, las balas de nuestros enemigos, de la guerra cognitiva que aparece, después de las bombas vino la guerra cognitiva, esa guerra cognitiva nos está entrando también, esas balas nos están entrando en el campo popular y nos estamos sumando a repetir cosas que dice Trump o que dice Marco Rubio sin ver lo que está pasando de verdad en Venezuela. Así que lo dejo picando ahí, si les interesa, después seguimos charlando por... Para que se escuche. Bueno, Paula, gracias por esa exposición. Bueno, Alicia, María Rosa, gracias por la convocatoria, también a Jorge. Y bueno, un gusto estar acá con ustedes en llamamiento. La verdad que está bueno compartir estos espacios de intercambio, debate, diálogo. Como para complementar lo de Paula, lo primero que quería decir es que ella lo dijo y para profundizarlo, hoy Estados Unidos está en un proceso de declive relativo y crisis. Y sobre todo en esta nueva etapa que yo llamo desorden multipolar, que es la sexta etapa que yo caracterizo de la transición de poder mundial. La primera empieza en 1999-2001, donde ya tenemos los primeros síntomas de un proceso que empieza a emerger contra el mundo unipolar, contra el consenso de Washington, contra la globalización neoliberal. De hecho, China y Rusia en 2001 consolidan su primera organización multilateral importante, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái, en Eurasia. Bueno, yo no me quiero detener en eso, pero sí que digo, ahora estamos en una nueva etapa, esta sexta etapa, y creo que Estados Unidos tuvo 4 derrotas importantes, o 4 malos resultados muy importantes, que es parte de este nuevo momento. Estados Unidos o el poder imperialista occidental. La primera, claramente, es la derrota en la guerra tecnológica contra China. La guerra tecnológica contra China empieza en 2018, junto con la guerra comercial, van de la mano, y es parte del frente económico y tecnológico de una guerra mundial híbrida y fragmentada en curso, que tiene como uno de sus motores principales contener a estas fuerzas emergentes con un foco particular a China. China que ya en 2015 se había planteado el plan Made in China 2025 para pasar a ser
manufacturas de baja y media complejidad a alta complejidad y tecnología. Había ya 2 planes quinquenales donde tenían como objetivo central el desarrollo de las fuerzas productivas de alta calidad y sobre todo centrado en tecnología. Si dejar de ser una semiperiferia industrial que produce las manufacturas comandadas por las empresas del norte global y su comercialización global, ¿no? O sea, hacer el teléfono iPhone de Apple en Foxconn en China y dice, vamos a hacer nosotros los teléfonos, nosotros los autos eléctricos, vamos a ir a la vanguardia de las tecnologías de la información y la comunicación, vamos a ir a la vanguardia. Bueno, ese salto que se da encima en la principal plataforma industrial del mundo, siempre hay que ver ese cambio material de extraordinario que se está produciendo. Desde nuestra perspectiva es fundamental. Y eso es muy distinto de lo que era en su momento la Unión Soviética. Estamos hablando de que China tiene un producto industrial que es más que la suma del producto industrial de Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán. Todo junto lo pones y no te alcanza a igualar el producto industrial de China. Bueno, en eso que es la plataforma industrial del mundo, que es 1/3 de las manufacturas del mundo se producen ahí, ¿no? China produce 235 veces más en barcos que Estados Unidos. Piensen también las consecuencias estratégicas de eso. Bueno, en ese gigante produce una revolución tecnológica. Eso lo intenta frenar Estados Unidos. Le salió mal. Hasta incluso los intentos por frenarlo probablemente hayan acelerado el desarrollo de China en tecnología autónoma. ¿Esto con qué lo vemos? Bueno, basta ver DeepSeek, que yo provocativamente le llamo, cuando salió esta inteligencia artificial china el año pasado, el momento Ford, nuevo momento Ford de la economía mundial. No es un momento Sputnik, es un momento Ford. Es otra cosa lo que está en juego. Y ahora, por ejemplo, Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial avanzadísimo, pero ¿qué expresa también esos modelos de inteligencia artificial o lo que se está expresando en autos eléctricos, en paneles solares, un montón de ramas? Que es una revolución de costos. Ese modelo de socialismo de mercado, con fuerte sector público, con planificación estratégica estatal, que aún conserva la propiedad comunal de la tierra, ahí se está produciendo una revolución productiva y tecnológica en ese modelo de socialismo de mercado que tiene muchas ventajas competitivas con el capitalismo financiarizado del norte global. O sea, poniéndolo en números. Kimi, este modelo de inteligencia artificial, es 40% más económico que con los que compite como Cloud o Gemini. DeepSeek era aún más, 90% más barato cada costo de token, cada producto de inteligencia artificial. O los autos eléctricos que ustedes ven, que muchos son de empresas públicas chinas, como Bike. Bueno, eso es un cambio material fundamental. Eso no lo pudo frenar Trump. De hecho, fue a la última cumbre con Xi Jinping a decir, o sea, pasó del nearshoring, reshoring, industrialicemos Estados Unidos y los chinos afuera, a decir, Xi Jinping tiene que abrir China para las empresas estadounidenses. O sea, se le acabó el nearshoring, reshoring, porque ellos saben que si no están en China no tienen competitividad mundial. Esto un poco lo dijo el propio Elon Musk en una entrevista ahora a The Economist. Entonces, ese es un cambio fundamental. Agrego a modo de título nada más que hay otras 3 muy malos resultados para Estados Unidos. La expansión de los BRICS en áreas geopolíticas fundamentales, Asia Occidental, o lo que conocemos como Oriente Medio, o yo le llamo eso la región central de Afroeurasia, que a medida que crece levanta nuevamente Eurasia y las civilizaciones históricas euroasiáticas, eso se vuelve a ser el nodo logístico clave, como fue entre el siglo V-VI hasta el 1800. O sea, eso entonces vuelve a ser estratégico y que de ahí 3-4 países se sumen a los BRICS es indicador de que muchas cosas están cambiando, entre ellos Irán, Etiopía, sede de la Unión Africana, o Indonesia, el gigante del sudeste asiático. Más, bueno, también Vietnam, Malasia vienen en camino a los BRICS. Bueno, expansión de los BRICS. El tercer punto es una victoria relativa y progresiva de Rusia en Ucrania. Ese plan de derrotar estratégicamente a Rusia no anduvo. Hoy Rusia tiene una economía que es más grande a precio de poder adquisitivo que la de la Alemania y de Japón, es la 4ª economía mundial, y supuestamente una guerra en Ucrania, según la Rand Corporation y otro, iba a implicar el desmoronamiento de Rusia. No sucedió.
para algunos bien, para unos para bien, para otros para mal, pero no sucedió. Eso es lo importante. Muchas gracias. Y el cuarto hecho clave, o sea, que se le agrega a esto es hasta ahora es una derrota en curso, algunos llaman derrota estratégica, hay que ver que todavía se está desplegando, de Estados Unidos e Israel en Irán. Y lo que puede abrir eso en Medio Oriente. Algunos analistas estadounidenses hasta hablan de Estados Unidos puede perder el Golfo. Y con todo lo que ello implica. Vamos a ver cómo sigue. ¿Por qué me parece importante ver este escenario? Para entender también lo que Paula decía de cómo exacerba Estados Unidos su repliegue estratégico sobre lo que ellos llaman el hemisferio occidental o América Latina. No es casualidad que en este escenario de nuevo desorden multipolar, el documento de seguridad nacional de Estados Unidos, el año pasado, en noviembre del año pasado, hablando del corolario Trump, la doctrina Monroe, que no es tan novedoso, pero bueno, Trump siempre se quiere dar aires de novedad, simplemente vuelve a algunas acciones clásicas que ya vimos, que es, necesitamos asegurar el hemisferio occidental a la fuerza y como sea. En resumidas cuentas. O sea, ellos piensan un continente americano en tres partes. Hacia el norte, anexar Groenlandia y Canadá para ir a un estado continental de 23 millones de kilómetros cuadrados, más o menos como lo fue la Unión Soviética en sus buenos viejos tiempos, con una inmensa cantidad de recursos y una gran proyección sobre el Ártico. Estado continental, porque en Groenlandia no vive casi nadie, son 50.000 personas, pero Canadá es blanco, entonces eso puede ser parte de Estados Unidos. El estado 51 y un territorio a anexar, de 2 millones de kilómetros cuadrados como Groenlandia. Ahí la discusión es, también, insisto, es el Ártico, sus recursos, rutas marítimas y otras cuestiones en un proceso de hielo, ¿no? Y cómo se abre todo ese frente. Que también esto le cambia a Rusia, porque Rusia era la potencia continental euroasiática clásica, la potencia de tierra, y ahora se le abre un frente marítimo oceánico fundamental. O sea, pasa a ser bifronte, como lo es China. Entonces, ese es el segundo, que es lo que decía Paula en relación a Cuba, a Venezuela, a Colombia, hasta la frontera del Amazonas, que de hecho hasta está en mapas de Estados Unidos, ellos dicen, ahí vamos a protectorados. O sea, lo manejo desde Washington con Marco Rubio tipo virrey. El Departamento de Estado maneja distintos regímenes de protectorado, de vasallaje directo. O sea, ahí, por eso el corolario Trump de la doctrina Monroe tuvo como presiones claves la utilización de formas de guerra híbrida ya de 2016, pero que se exacerbaron ahora en Venezuela, con el bombardeo, invasión de un país sudamericano. Esa es la frontera para ellos, para asegurar su zona vital. Incluso, insisto, hay mapas sobre esto, ¿no? Pero eso es hasta Ecuador, Colombia, Venezuela. Ahí la gran batalla va a ser México. Que va a ser una batalla importante. Porque México está completamente entrelazada a la economía estadounidense. El 80% de lo que exporta México lo exporta a la economía estadounidense, por tanto es parte de la economía estadounidense. Pero por otro lado, con AMLO y Sheinbaum tienen cierta autonomía política relativa, mínima. Tampoco se pueden enfrentar y mandar petróleo a Cuba, eso te muestra las limitaciones. Te puede mandar solidaridad, alimentos, pero petróleo, que es la clave, no puede. O sea, lo tienen ahí bloqueado. El último que pudo mandar en serio fue Rusia. Un solo barco. El que se pudo, y un solo barco, como me aclara acá Paula, que es nada, ¿no? Para las necesidades energéticas de Cuba. Así. No hay nadie que está pudiendo quebrar eso y Sheinbaum no puede. O no asume eso por estas debilidades que yo le estoy diciendo. Y hacia el Sudamérica creo que va por impedir, o sea, promover gobiernos afines, alineados al movimiento total, e impedir cualquier regionalismo autónomo. O sea, que se vuelva a reconstruir Sudamérica como polo o como espacio, como actor emergente en este escenario multipolar. Hay que quebrar, y para eso es clave Argentina. Cercar a Brasil, que no solo es el Brasil de Lula, porque yo siempre le digo, fíjense cómo Brasil, incluso con Bolsonaro, coquetea con ese posicionamiento de potencia emergente. Fue el propio Bolsonaro que no solo no sacó a Brasil de los BRICS,
sino que puso el presidente del Banco de los BRICS, del nuevo Banco de Desarrollo, Troijo, que después sustituyó a Dilma Rousseff. Eso porque es muy distinto a la estructura de clases y poder en Brasil que la Argentina, con una oligarquía mucho más paracolonial. Entonces, ahí vos tenés... De hecho, Hamilton Mourão, el vicepresidente de Bolsonaro, viajó a China y llegó a decir esta frase públicamente: entre China y Brasil hay un matrimonio inevitable, solo que China tiene que entender que somos parte del hemisferio occidental, como diciendo, yo me subordino estratégicamente a Washington, pero con margen de maniobra para seguir jugando como actor emergente. Eso es muy distinto en la Argentina. El año pasado se vio también el Colorado Trump de la doctrina Monroe, pero en otra versión de la guerra híbrida, que es venir Scott Bessent a apretar, diciendo, bueno, o juegan con nosotros o se les desmorona la economía y además yo te compro pesos. Igual Street Journal diciendo, esto es clave para anclar el hemisferio occidental. Wall Street Journal, el principal medio del poder económico estadounidense, legitimando la acción de Scott Bessent. No el Wall Street Journal, un periodista de por ahí. El board, el directorio del Wall Street Journal diciendo, hay que jugar en Argentina y sostener el peso, que no se caiga Milei en un momento que hasta el Círculo Rojo estaba diciendo, Morales Solá, nota en La Nación diciendo, esto vamos a transición institucional, si así se le veía que se le desmoronaba. Vino el tío Scott, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, después desfiló Palantir, Peter Thiel de Palantir, todo, pero hay que sostener este experimento, porque si no se nos desancla el hemisferio occidental, y que se nos desancle implica que se vuelve a reconstituir cierto vínculo Argentina y Brasil, y eso tracciona a Sudamérica como actor emergente. Lo que dice el Wall Street Journal, que creo que va a ser parte de la batalla el año que viene, es que tiene una diferencia táctica con Scott Bessent. Estratégica más que táctica. Dice, hay que ir a la dolarización, no a sostener el peso. Y esto lo dice el Wall Street Journal. Y importantes sectores dentro de la Reserva Federal. Yo creo que Estados Unidos tiene... Bueno, uno tiene que intentar terminar con el gobierno de Lula este año. Algo que es difícil. Ahí es un gobierno más de perfil neodesarrollista, que claramente se para como polo emergente, y que tiene una alianza entre el Partido de los Trabajadores, las clases trabajadoras y populares, el movimiento Sin Tierra y otros movimientos, con la burguesía brasileña, que de hecho el vicepresidente Alckmin es eso, la burguesía de San Pablo. Es la misma alianza que hizo Lula en 2002 con su segundo, Renan Alencar, que era el vicepresidente de la Confederación Industrial de Brasil. Es esa alianza, que tiene todo un montón de limitaciones, pero le permite sostenerse en un esquema complicado, es decir, completamente rodeado. Lo otro que va a jugar Estados Unidos muy fuerte es, creo yo, aumentar presencia militar y distintas acciones de guerra híbrida, ¿sí? Con guerra económica, ¿no? Guerra de información, ciberguerra. Frenar a toda costa inversiones de China y presencia de actores emergentes, y utilizar al narcoterrorismo como elemento para jugar dentro de esas acciones de guerra híbrida. Ahora, me parece que es muy importante ver esto un poco en función también de lo que decía Paula, de la situación de esta América Latina en disputa. Yo creo que es muy frágil la dominación sin hegemonía. O sea, Estados Unidos te plantea un esquema de dominación sin hegemonía. ¿Qué quiere decir dominación sin hegemonía? Es un poco lo que dice Trump en el corolario Trump de la doctrina Monroe. Que es, yo te tengo que alinear con la fuerza, pero tengo mucho palo, pero poca zanahoria. O sea, Estados Unidos tiene tres fortalezas fundamentales en la región para tratar de anclar el hemisferio occidental y convertirlo en patio trasero. Tiene una enorme presencia interna, que a veces no es un fenómeno externo, las clases dominantes estadounidenses, sino que vos dentro tenés una construcción de poder fenomenal en términos mediáticos, universidades, tanque de pensamiento, presencia económica. O sea, no es un fenómeno externo. La dependencia es un fenómeno interno y que se articula con estructuras de clase y poder dentro de cada territorio. O sea, esa es una fortaleza. La segunda fortaleza creo que es justamente la presencia militar que tiene la región,
que todavía sigue siendo muy efectiva a diferencia de lo que pasa en Eurasia, donde la utilización del instrumento militar no le permite obtener objetivos políticos, por lo tanto no sirve. Incluso a veces le sale el tiro por la culata. En cambio acá es distinto esa situación. Entonces esa me parece una fortaleza importante. Y la otra fortaleza importante es obviamente la capacidad de presión que tiene sobre la región. Fíjense que Estados Unidos tuvo triunfos en 3 lugares fundamentales: en América Latina, en Europa y Japón. O sea, sus 3 vasallos claves del diseño de la post-Segunda Guerra Mundial. Pero tiene 4 debilidades claves, me parece. Primero, está tremendamente polarizado hacia su interior. Y eso le genera diferencias estratégicas y geoestratégicas muy grandes. O sea, hay una polarización interna fenomenal. Trump no es un cierre hegemónico. Y si bien las 3 fracciones grandes de poder de Estados Unidos, globalistas, neoconservadores y nacionalistas, acuerdan con que hay que subordinar la región, desacuerdan en cómo hacerlo, cuáles son las prioridades, y después empiezan a crecer el conservadurismo popular por un lado, el socialismo democrático por otro. O sea, tienen un lío bárbaro ahí dentro, que es parte del declive, y fracciones que están cada vez más en pugna. La segunda debilidad fundamental es que tiene problemas de legitimidad y consenso esa estrategia en la región. Lo vemos en encuestas. O sea, hay un rechazo a la figura de Trump, al intervencionismo de Estados Unidos. Incluso por primera vez en estos últimos años ha crecido la imagen de China como mucho mejor que la de Estados Unidos en la región. El número 3 es que no te puedo ofrecer un proyecto de desarrollo. No puede ser como en su momento de apogeo de la hegemonía en los años 60, que dice, vos no podés hacer ABC, Argentina, Brasil, Chile, industrias estratégicas de Estado, un proyecto de desarrollo autónomo. Eso no lo podés hacer, pero te doy desarrollismo. Te tiro, algunas multinacionales van a venir a invertir, puedes tener algo de ciencia y tecnología, puede ser una semiperiferia avanzada, prolija. Para el progreso. Claro, la Alianza para el Progreso. Ahora, mira, en los 80 ya eso se acabó, es neoliberalismo. Y ahora es tratado desigual, como el que no se le propusieron, el memorando que firmó Milei el año pasado, o sea, directamente tratado desigual. Y la otra debilidad clave es el tema de que como ellos están en un ciclo de declive relativo, donde exacerban proteccionismo para no perder lo que le queda de la industria, tampoco te pueden dar zanahorias económicas, productivas, decir, bueno, exportame más producto, como lo hicieron a Japón después de la Segunda Guerra o a Alemania. O sea, no te pueden dar, estar en otro ciclo. Es más, llevan ese proceso más a ciclos de acumulación por desposesión. O sea, te hago un golpe de Estado o te secuestra otro presidente y me quedo con tu petróleo. O sea, es que nunca dejó de hacer eso un poco el imperio, pero ahora lo exacerbó. Entonces, como para terminar, yo creo que como dice Paula, yo no creo que estemos una ola de derecha. Primero, esa ola de ultraderecha la tenemos que localizar en el 15% de la población mundial. O sea, no podemos hablar de ola de derecha mundial. Si nosotros hablamos así, somos eurocéntricos, claro, o occidentalocéntricos. Porque estamos hablando de lo que pasa en el 15% de la población mundial. Europa, Estados Unidos, América Latina. Entonces, eso. 2, lo que vemos es una sustitución que tiene que ver por este momento de crisis del capitalismo y de los sistemas de dominación. Lo que vemos es una sustitución de las derechas tradicionales por la ultraderecha. O sea, Bolsonaro sustituye a lo que era la derecha tradicional de Brasil, ¿no? Representada en el PMDB o en otros movimientos. De la Espriella, lo mismo con la derecha tradicional de Uribe y Santos, con sus 2 fracciones en Colombia, y así. O sea, hay una sustitución de eso, pero fíjense que no avanzan sobre el otro polo tanto, ganan por pelitos, pero o sea, es más lo que hay una reconfiguración de las fuerzas de derecha que tiene que ver con que se exacerba una reacción conservadora en un escenario de crisis y declive relativo. Entonces, eso uno. El otro problema es que nosotros desde 2015 estamos en un escenario de patio trasero, no podemos salir de ahí, la región. Y por eso es la región que está más estancada en el mundo.
Entonces vos tenés un problema que dentro del sur global hay una divergencia. América Latina quedó estancada y fuera de ese sur global y de las dinámicas emergentes y contrasta con lo que pasa en parte de África y Eurasia. O sea, quedamos como patio trasero. Entonces eso hace que es una América Latina con gran relevancia estratégica, pero en un proceso de periferialización. Que la única forma de frenar ese proceso de periferialización es que haya una nueva ola nacional, popular, latinoamericana, progresista, pero que el problema también de eso es que ya el programa de la primera oleada nacional, popular, latinoamericana no sirve, o sea, o se quedó corto o con problemas porque ya no podemos, o sea, esa idea de democratizar el capitalismo periférico y obtener algún grado de maniobra mientras los yanquis están preocupados en Irak, ¿viste? Nosotros nos deja, eso se acabó. No hay ni condiciones para democratizar el capitalismo periférico, ni condiciones para que no estés en el centro de la atención. Entonces ahí se cambiaron las condiciones, entonces hay que repensar la fuerza política y los programas para ese nuevo escenario. Y lo último que voy a decir, para no ocupar mucho tiempo, es, bueno, reforzar esta idea de Paula, que es, hay una región sobre todo en disputa. Yo creo que, así como sucedió entre 2016 y 2019, va a haber muchos gobiernos, probablemente de derecha, alineados con Washington, eso ya lo vimos. Ya me peleé en su momento cuando decían, bueno, listo, terminó el ciclo histórico, hemos escrito, viste, contra esa tesis que era, se acabó la marea rosa, la marea progresista, ya se acabó todo, ahora viene una región, y yo decía, por todas esas debilidades que yo veo, por la realidad comercial y económica, Sudamérica tiene como principal socio comercial a China y al Asia Indo-Pacífico, y eso va a crecer. Por lo tanto, hasta las propias clases dominantes sudamericanas guiñan a Washington, pero por otro lado tratan de ir a Asia-Pacífico, que saben dónde tienen crecimiento. ¿A quién le van a vender? Claro, ¿a quién le van? Entonces, en esas condiciones, y porque los procesos de periferialización generan tan costos económicos y sociales, lo estamos viendo, quiebran 30 empresas por día en Argentina. O sea, eso genera, o sea, no tiene capacidad de consolidarse y ser hegemónico. Por lo tanto, el escenario de disputa está abierto y es probable que se acelere para el año que viene. Vamos a ver qué pasa en Brasil, hay una batalla fundamental. Pero si ahí logra resistir el lulismo, en este esquema neodesarrollista, tampoco no es, pero bueno, neodesarrollista nacional popular, digamos, conteniendo todos los sectores. Y si acá empieza a resquebrajarse, que estamos viendo con muchas grietas, estas expresiones de alineamiento total a Washington y derecha, yo creo que se abre un fuerte escenario de disputa para el año que viene y el próximo. Es lo más probable, creo yo, que se abra un gran escenario de disputa. O sea, el escenario de disputa está planteado. Lo que se va a abrir es un escenario de cambio de correlación de fuerza. Lo que veo más difícil es superar la mera alternancia política. Es decir, hacer una transformación estructural de las condiciones en que está plantada América Latina. Es decir, lo veo más difícil en el sentido, nuestra gran salida es ser un polo emergente en un escenario de multipolaridad. Lo que pasa es que para eso hay que hacer transformaciones estructurales. O sea, vamos a poder tener alternancia. Yo creo que va a haber alternancia política, que es probable que pueda venir otro gobierno de otro color, mucho más parecido al color que nosotros queremos o con más afinidad. Lo que veo más difícil, o por lo menos todavía no está planteadas las condiciones para hacerlo, es que a partir de ese cambio coyuntural puede haber un cambio estructural mayor que vuelva a posicionar por lo menos al cono sur y a la cuenca del Plata, donde se puede concentrar un proyecto alternativo, esta idea de jugar como polo emergente en un escenario multipolar. Creo que eso es lo que se va, igual no se define eso en un año ni en una elección. Eso se define en la próxima década y en procesos mucho más profundos y estructurales, de los cuales las elecciones son parte, son momentos en que se mide. Bueno. Muy bien.